Bachelet se mostró agradecida de la posibilidad de dialogar con el gobierno local y con otras instancias de la política venezolana. Porque yo le decía hoy, tuve una conversación con la doctora Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hablamos casi 40 minutos, creo yo, entre 30 y 40 minutos. Información importante de última hora de Venezuela, porque Nicolás Maduro y Bachelet revisan asistencia para garantizar justicia en el país de Venezuela. La información fue publicada por Nicolás Maduro en sus redes sociales, donde habría asegurado que en la reunión virtual también se habló de los avances de la lucha contra el COVID-19 en el país caribeño. Vamos con el desarrollo de la información, porque el gobierno de Nicolás Maduro y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sostuvieron este lunes un encuentro virtual en el que revisaron la posibilidad de aumentar la asistencia técnica para garantizar la justicia y la paz en Venezuela. En videoconferencia con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, revisamos temas de trabajo conjuntos, informó el mandatario en su cuenta de red social Twitter. Añadió también que entre los temas tratados en la reunión virtual estuvieron los avances en la lucha contra el COVID-19 y la voluntad de aumentar la asistencia técnica en pro a garantizar la justicia y la paz del pueblo venezolano. Ahí estaban en la videoconferencia la doctora Michelle Bachelet, el embajador nuestro en Ginebra, Jorge Valero, la luz de la diplomacia bolivariana, Jorge Valero, el canciller de la República, compañero Jorge Arriaza, profesor Jorge Arriaza, y yo. Intercambiamos diversos criterios, opiniones y sobre todo el tema de las mal llamadas sanciones, ¿no?, de la agresión contra Venezuela y las posiciones que ha asumido el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la alta comisionada Michelle Bachelet, pidiendo se suspendan todas estas sanciones y medidas coercitivas contra Venezuela. En un encuentro virtual anterior al 3 de marzo del 2021, Nicolás Maduro y Michelle Bachelet habrían evaluado la cooperación del país caribeño con la oficina que lidera la funcionaria, así como el impacto de las sanciones económicas y las medidas contra el COVID-19. Según explicó en su cuenta de Twitter, el entonces canciller venezolano Jorge Arriaza, se trató de una cordial reunión en la que también participaron el embajador de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant, y el jefe de la división de la oficina de Bachelet para las Américas, José María Aranas. Se conversó sobre el avance en la cooperación con su oficina, el impacto negativo de las sanciones y nuestra política para controlar el COVID-19, habrían dejado claro. Y digo yo, se suspendan porque violan los derechos humanos y hacen sufrir al pueblo. El Papa Francisco también lo pidió esta semana que pasó. Estuve conversando con la doctora Michelle Bachelet porque el funcionamiento de sus delegados en Venezuela funciona bastante bien, valga la redundancia. La presencia de sus delegados ha mejorado la coordinación, el diálogo, tengo que decirlo, con la oficina de la alta comisionada y del antiguo alto comisionado. Venezuela ha tenido grandes diferencias. Nosotros estamos acercando posiciones. Durante su visita de 3 días a Venezuela en junio del 2019, Bachelet también habría instalado en el país una comisión de su oficina para vigilar la situación de los derechos humanos y brindar así asistencia técnica con motivo de las denuncias de violaciones en esa materia. Y mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más información. En sucesivas oportunidades, el gobierno bolivariano ha instado al diálogo con todos los voceros internacionales que así lo deseen en territorio de Venezuela, siempre en aras del respeto y la hermandad de los pueblos. Aclarando situaciones y, como le dije, le envié el informe de la verdad de Venezuela contra la infamia. Se lo hemos enviado a todos los organismos internacionales, a todos los gobiernos. Todos los gobiernos lo tienen ya en sus manos. Y continuando con más información importante, Estados Unidos negó que acercamientos con el régimen de Nicolás Maduro sean para importar petróleo venezolano. Asimismo, la Casa Blanca había indicado que el presidente Biden habló con Colombia sobre la posibilidad de aumentar su suministro de crudo a nivel global. La Casa Blanca también habría negado este lunes que Estados Unidos esté discutiendo actualmente la importancia de petróleo venezolano, desestimando especulaciones de que Washington podría buscar ayuda en Caracas para apañar la escasez
de suministro. La administración de Joe Biden está buscando formas de aliviar la presión sobre los precios de petróleo provocada por la pandemia del COVID-19 y por la guerra desatada por Rusia, un importante productor de crudo contra Ucrania. Pero la Casa Blanca descartó que la compra de petróleo venezolano sea un asunto de discusión. No es una conversación activa en estos momentos, había dicho en una rueda de prensa la portavoz estadounidense Jen Psaki. Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas hace 3 años luego de que el mandatario Nicolás Maduro, en el poder desde el 2013, asumiera un segundo periodo tras cuestionadas elecciones en el país. Washington impuso entonces una batería de sanciones para forzar la salida de Nicolás Maduro, incluido un embargo de facto al petróleo venezolano que rige desde abril del 2019. Las especulaciones sobre un posible deshielo entre Estados Unidos y Venezuela crecieron luego de la liberación el martes pasado de 2 estadounidenses detenidos en Venezuela, Gustavo Cárdenas y Jorge Alberto Fernández. Cárdenas es uno de los llamados Citgo 6 ejecutivos o 6 ejecutivos de la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA detenidos en Venezuela en el 2017. Acusados de corrupción, Fernández es un cubano estadounidense arrestado a principios del 2021 en el estado del Táchira, frontera con Venezuela. Ambos fueron liberados luego de que el sábado 5 de marzo viajaron a Caracas altos funcionarios estadounidenses, incluido el asesor de las Américas del Consejo de Seguridad Nacional de Joe Biden, Juan González, el embajador de Estados Unidos en Venezuela basado en Bogotá, James Story, y el enviado especial presidencial para asuntos de rehenes, Roger Carster. Psaki confirmó el lunes 7 de marzo los reportes de prensa sobre la reunión con el gobierno de Maduro y señaló que el tema de la energía estuvo sobre la mesa. El propósito del viaje que realizaron los funcionarios estadounidenses fue discutir una variedad de temas, incluido ciertamente la seguridad energética, pero también a discutir la salud y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos, habría declarado Jen Psaki. Sí, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. La Casa Blanca anunció el lunes que una delegación estadounidense sostuvo conversaciones el fin de semana en Venezuela con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El tema energético estuvo sobre la mesa en momentos en que Washington busca reducir sus importaciones de petróleo ruso. En lo que respecta a Venezuela, el propósito del viaje que realizaron los funcionarios de la administración fue discutir una variedad de temas, incluida ciertamente la seguridad energética, pero también discutir la salud y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos. Desde el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro ha caído en una trampa. Se revuelca este señor y ahora no tiene a nadie que lo proteja, así como lo están escuchando. En los últimos días, Washington habría recalcado que el reciente acercamiento que hubo en la ciudad de Caracas solamente era una especie de alternativa, la cual habían estado estudiando, pero no implica para nada un reconocimiento de la legitimidad de este señor Nicolás Maduro. De hecho, ahora el Senado había prohibido incluso ir en esa dirección. Así lo habrían dejado claro. No pueden comprarle ningún tipo de petróleo a Venezuela hasta que Nicolás Maduro salga del poder, ya no se encuentre más ahí. Hay personas que estarían de acuerdo que no le compren petróleo a Venezuela y que Nicolás Maduro se vaya del poder, porque hay mucha gente que tiene dinero que está perdiendo, señores, están perdiendo toda la fortuna. Y no estamos hablando de 5 personitas ni nada, señores, estamos hablando de mucha gente, de muchas personas, de un círculo bastante grande de millonarios y también del círculo cercano a quien, a Nicolás Maduro, cual ha caído con esto de los Estados Unidos, y ahora Rusia estaría abandonándolo también por este momento para dejarlo así entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque ahora hay alguna posibilidad de que este señor Putin puede llegar a tomar bien a Ucrania, entonces no va a necesitar a Venezuela. Y ahora la administración del presidente estadounidense Joe Biden ha dicho que solamente van a revisar lo de las sanciones en Venezuela si hay un progreso en las negociaciones en el país mexicano. Ya lo han dicho. Y de todo esto que está ocurriendo en México con respecto a las negociaciones para las elecciones presidenciales. Así que esto ahora parte del movimiento en el tablero geoestratégico de América. Todo esto se ha ido provocando por la intervención del conflicto que está ocurriendo por parte de Rusia a Ucrania, y ahora Estados Unidos también ha revuelto también todo este asunto, y ya dijeron también que quede bastante claro, primero, que Venezuela no tiene en estos momentos la capacidad necesaria para la cantidad de millones de galones que se requiere para poder surtir así a la Unión Europea y a otros países. Por otra parte, Borrell de la Unión Europea, aunque se haya reunido con Plasencia, inocentemente le ha dicho que ellos no iban a seguir colaborando, que ellos no le iban a ayudar con lo del petróleo a Borrell y a la Unión Europea hasta que estos reconozcan a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Y eso realmente se sabe, mis señores, que no va a ser así. Por ahora dice que van a revisar todas estas sanciones solamente si hay un progreso en estas negociaciones con la oposición en el país mexicano. Ya Nicolás Maduro habría dicho también que tenía que ir porque ya no le quedaba otra alternativa, ya lo tenían era presionado, le dijeron que ya no pueden hacer más nada. Nosotros queremos nuestro dinero, el cual está congelado en Rusia, y ahora queremos entonces que nos pague a través de algún negocio que se pueda realizar con los Estados Unidos, la cual sería la única manera en que vamos a poder entonces recuperar algún dinero
dinero, o sea que reemplazarían el dinero que tienen en Rusia por este dinero que hagan nuevo con el gobierno estadounidense. Pero ya como el Senado habría dicho que eso era un peligro que tiene que estar afuera Nicolás Maduro definitivamente, entonces sucede que todos aquellos que tienen ese dinero y lo quieren recuperar van a tener que ayudar que Nicolás Maduro esté fuera del Palacio de Miraflores y que se puedan hacer esas elecciones democráticas en el país de Venezuela. Así que todo el mundo ahora gana realmente. Nicolás Maduro tiene todavía esto de la CPI encima y eso es algo que realmente no va a poder ayudarte mucho de ninguna manera los Estados Unidos. De hecho, no podrían ayudar ni siquiera con la recompensa esta de 15 millones de dólares que hay en su contra. ¿Por qué? Porque estamos ahora hablando del órgano ejecutivo y el órgano judicial. La Fiscalía de los Estados Unidos quiere y va a tener entonces a Nicolás Maduro, señores, por estos cargos que se le han impuesto.